Hola, en esta cápsula breve vamos a introducir el tema del enfoque de derechos en el contexto de nuestro curso de Fundamentos Teóricos de la Psicología Comunitaria. El enfoque de derechos nos remite a un tema que es muy amplio, ¿no? Que solo vamos a poder puntualizar, pero algo muy importante para partir es que el enfoque de derechos, si bien es algo deseable, algo que aparece mucho en el discurso de las políticas públicas hoy en día, ¿no? Y en general es algo que goza de aceptación, tenemos que tener una aproximación crítica porque los derechos humanos, ¿no? La construcción de este enfoque obviamente nos remite a una evolución histórica, contextual, ¿ya? Política, donde no siempre, por ejemplo, se le han reconocido derechos a todos los seres humanos, ¿no? Em, los derechos humanos modernos surgen en la época de la Revolución Francesa, independencia de Estados Unidos, cuando todavía teníamos población esclava, donde todavía teníamos a las mujeres sin derechos cívicos, ¿no? Hoy en día tenemos también a migrantes sin derechos, ¿no? Hace poco los chilenos que estaban fuera perdían sus derechos políticos. Entonces, tenemos un sinnúmero de categorías de seres humanos, ¿no? Que hoy día no gozan del reconocimiento de su humanidad en tanto sujetos de derechos, ¿no? Que tienen estos derechos que vamos a ver son eh, como, de alguna manera, inherentes, ¿no? Al ser humano. Entonces, hay que tener cuidado y siempre tener un enfoque crítico respecto a esta construcción de los derechos humanos que se ha ido haciendo en el tiempo. Efectivamente, se trata de un terreno en disputa, ¿no? De qué derechos son los derechos que se reconocen y también a quiénes se le reconocen estos derechos, ¿ya? Eso va mutando en el tiempo, se va redefiniendo y siempre va siendo un campo de tensión, ¿no? Y también es muy importante en esta problematización inicial entender que hay una diferencia entre los derechos como el sistema legal, ¿no? La institucionalidad y por tanto las leyes, protocolos, convenciones, normativas, ¿no? Que están ahí en ese sistema, y el derecho como una lógica de reconocimiento social. Nosotros hoy en día nos sentimos sujetos de derechos a la educación de calidad, a pensiones dignas, a una vida digna, ¿no? eh, que sabemos que el sistema legal todavía no nos provee. Entonces, no siempre va de la mano el derecho en términos como legales de el reconocimiento social que podemos tener de los derechos, ¿no? Eh, lo que pasa con vivienda, un ejemplo bien paradigmático, como hay instituciones que están peleando, personas, por el derecho a la vivienda, que nos reconocemos como algo que debiera estar garantizado, sin embargo, en nuestro país no lo está. En esta evolución contextual, progresiva, política de los derechos humanos, podemos entender que hay varias etapas. La más importante quizás es lo que pasa después de terminada la Segunda Guerra Mundial, donde surge la primera Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Como que abarca todo, o intenta abarcar a todo el mundo, ¿no? Si bien son derechos occidentales, construidos desde una lógica occidental por potencias occidentales. Y estos derechos iniciales se les suele llamar de primera generación porque son derechos que intentan resguardar a las personas frente al poder o a los abusos de poder del Estado, que tiene un poder incontrastable, ¿no? Porque el Estado monopoliza la violencia, ¿no? En las sociedades. Y la idea, si bien existen constituciones de los países que van generando ciertos resguardos, que hay un sistema internacional que permita el respeto de ciertos derechos básicos independiente del lugar donde esto se produce. Entonces, estos primeros derechos se le llaman negativos porque básicamente implican que el Estado deje de hacer cosas, ¿no? Deje de abusar, entonces permita eh, proteger la vida, la intimidad, el derecho a la privacidad, a la información, a la libertad de reunión, a la propiedad de las personas, ¿no? Y básicamente también un enfoque de libertades individuales. Luego empiezan a aparecer otros derechos, ¿ya? Que se han llamado positivos, en tanto implican que el Estado ahora tiene que hacer cosas para promover ciertas condiciones de vida para los ciudadanos, y estos derechos de segunda generación son los derechos económicos, sociales y culturales, ¿ya? A los cuales se han ido sumando derechos ambientales, eh, eh,
y todo lo que estamos hoy día luchando también, que nos intentamos llevar al buen vivir, ¿no? Como a una vida digna. Y acá el Estado tiene que generar compromisos, por ejemplo, para tener ambientes saludables, para garantizar el alimento, ¿no? Para garantizar el respeto de las culturas y de las tradiciones culturales, ¿no? No simplemente no dañar a las personas, sino que promover ciertas cosas. Los derechos humanos, desde su concepción de la Declaración, ¿no? En 1948, establece que son derechos universales a todas las personas y culturas. Eso también es algo que está en tensión, porque finalmente es una imposición cultural también de derechos occidentales a pueblos que no se reconocen necesariamente dentro de esta lógica occidental. Pero en definitiva es un sistema legal como de protección a toda persona del mundo, donde estos derechos son inalienables, ni a nadie puede renunciar a ellos, y son también derechos indivisibles e interdependientes, es decir, no existen derechos más importantes que otros o que se tenga que privilegiar, jerarquizar uno por sobre otro, porque eh, todos los derechos son igualmente importantes, ¿no? Y son interdependientes, es decir, como en la medida que me vulneran un derecho, también posiblemente se estén vulnerando otros. Y todos los derechos son un mínimo que me tiene que garantizar el Estado. Ahí ustedes pueden leer, esta es la síntesis de la Declaración Universal, ¿no? De la Convención de 1948. Si fijan, habla de los derechos del hombre, ¿no? Ahí tenemos el sesgo de género presente y de lo que hablamos, como la construcción de los derechos humanos, una construcción histórica, política, ¿no? Y que usualmente siempre deja fuera a algunos grupos, ¿no? Y como ven, la mayoría de los derechos tienen que ver con evitar abusos, ¿no? Derecho a la libertad, a la igualdad, no discriminación, a la vida, en contra de la esclavitud, ¿no? Eh, de prisión, juicio justo, legítima defensa, presunción de inocencia, etcétera, ¿no? Y una serie de derechos más bien individuales, matrimonio, propiedad, libertad de pensamiento, expresión, reunión, y derechos que van en una lógica más de lo social, democracia, seguridad, trabajo, ocio, educación, cultura, pero que nunca quedaron muy bien definidos, ¿no? Que son un piso mínimo básico para la organización de las sociedades. Y en la medida en que los países, los estados suscriben a estas declaraciones o convenciones que surgen posteriormente, se están obligados a este sistema internacional y por tanto tienen que generar las leyes, institucionalidad y programas para que estos derechos sean respetados, ¿no? O promovidos en el caso de los derechos que implican una acción más activa del Estado. En términos de la psicología comunitaria y los derechos humanos, podemos entender que hay como dos aristas bien interesantes de este tema. Uno se da en los contextos de violencia política y social, como hemos tenido en Chile la dictadura, como estamos teniendo hoy en día, o como pasa en espacios más particulares, ¿no? Como pasa en Araucanía, como pasa en Sename, donde básicamente estamos en esta línea de los primeros derechos, ¿no? Donde la idea es que el Estado no abuse de las personas y si cometa abuso, en el fondo lo podamos denunciar, lo podamos reparar, lo podamos visibilizar, ¿no? Y acá aparece el trabajo desde la verdad, justicia, memoria, reparación, visibilización, ¿no? Y en Chile este trabajo, la psicología tenía un rol bien importante. En los años 80 existió con fuerza el trabajo de varias agrupaciones. Se puede destacar ahí como el Instituto Latinoamericano de Salud Mental y Derechos Humanos, ILAS, ¿no? Si ustedes buscan su página, ilas.cl, van a encontrar harto material, tienen hartas publicaciones como esa que aparece ahí en la fotografía, ¿no? Donde hicieron un trabajo no solamente de denuncia, sino de articulación y comprensión de los efectos que tenía todo lo que estaba pasando de la violencia política y también un trabajo de reparación con las víctimas, ¿no? También hubo muchas organizaciones donde participaron psicólogos que denunciaron, que visibilizaron, que trabajaron con gente que estaba en estas condiciones, ¿no? Hoy en día lo que pasa en Sename, hoy en día hay psicólogos trabajando también en zona mapuche, ¿no? Como, es decir, cada vez que hay un contexto de violencia política y social, el tema de los derechos humanos se vuelve súper importante, ¿no? Pero también en contextos donde no necesariamente hay violencia, o esta no es tan visible, son contextos donde también existe la transformación social o aspiraciones a la transformación social. Y acá lo que pasa es que los derechos que sentimos que tenemos y que el Estado nos debe, ¿no? Como, porque todavía no están como promulgados, no están establecidos, se pueden reivindicar, se pide reconocimiento y muchas veces está en la lógica de los derechos colectivos, sobre todo
de ciertos grupos que se sienten excluidos o marginados, ¿no? Y en esta lógica, lo que estamos viendo hoy en día se puede entender también en un contexto de derechos humanos de esta segunda vía, ¿no? Estamos peleando hasta que la dignidad se haga costumbre. En el fondo estamos peleando por un reconocimiento de mayores derechos, ¿no? Para todos, y mejores condiciones de vida para todos. Esta idea de la transformación, la reivindicación y reconocimiento de derechos también es la que ha ido como impulsando cambios en las políticas públicas, ¿ya? Actualmente en Chile el enfoque de derechos, por todos los compromisos que Chile ha firmado, tiene que incorporarse en las políticas públicas. Y eso implica, como dice Abramovich, un cambio, ¿ya? Donde el Estado tiene que dejar de ver como a las personas o a los grupos como grupos necesitados o carentes o desprotegidos, sino eh, personas que tienen derechos, que son poseedores de derechos, que son derechos que pueden demandar y exigir, ¿no? Que pueden interpelar al Estado con sus derechos. Y por tanto el Estado ya no tiene un rol simplemente benefactor, tiene un rol garante. El Estado está obligado a resguardar y promover estos derechos que tenemos las personas y los grupos y las colectividades. Y esto implica que tenemos un contrapeso al Estado, ¿ya? Podemos dialogar y exigir al Estado, demandar al Estado, ¿no? En condiciones de igualdad y no discriminación. Y también tenemos derechos, y esto se ha establecido en la última como leyes, ¿no? La ley de participación ciudadana en Chile es del 2011, donde implica que los ciudadanos podamos participar activamente en la construcción de políticas públicas y cualquier asunto público. Y el Estado tiene que ir adecuando y creando la instancia para que eso pase, ¿no? Entonces, fundamentalmente cuando hablamos de un enfoque de derecho, estamos en esta línea, donde las personas y las colectividades tienen ciertos derechos, ciertas garantías que quien interlocuta con ellas, sea el Estado, sea una agrupación, tiene que respetar, ¿no? Que son pisos mínimos, que son obligaciones para quienes trabajan con estas personas. Si bien los derechos humanos siempre están en la lógica del Estado, ¿no? Solo el Estado puede violar los derechos humanos y el Estado está obligado a resguardar los derechos humanos. También nosotros podemos pensar desde este enfoque que como interventores tenemos que resguardar y promover derechos que tienen las comunidades, ¿no? Ahí, lo que veíamos en la clase pasada, el trabajo de María Inés Winkler con María Isabel Reyes, Bárbara Olivares y Héctor Berroeta, introducía estos derechos de las comunidades, ¿no? Que si bien no son un marco normativo, ¿ya? No es el derecho legal, sí son derechos en términos de reconocimiento, que nosotros como interventores o trabajadores de la psicología comunitaria o del ámbito comunitario, entendemos que nos estamos relacionando con un otro que de entrada ya tiene derechos, ¿no? A la autonomía, intervenciones de calidad, a ser informado, etcétera, que nosotros nos comprometemos y estamos obligados a respetar, ¿ya? Y en general un enfoque de derecho establece estas obligaciones, intenta dar esta agencia y este protagonismo y este equilibrio entre quien interviene y quién va a ser intervenido, quién va a ser sujeto o partícipe de un trabajo que la idea es que esté en una condición de igualdad, ¿no? Y esa igualdad es porque eh, lo reconocemos como sujeto de derechos, ¿no? Que nos genera a nosotros obligaciones y sobre todo la necesidad de un respeto y un reconocimiento de esos derechos que poseen las personas y los grupos y comunidades. Y si les es de interés para ustedes, les vamos a dejar estos materiales, ¿no? Una guía que hizo el Instituto Nacional de Derechos Humanos el año 2018, de incorporación del enfoque de derecho a las políticas públicas, el primer plan de derechos humanos, que también data del 2018, que si se fijan es bien tardío, había obviamente iniciativas, cierto trabajo en relación al tema de derechos humanos en Chile, pero no había una política integral, ¿no? Que busque su promoción, su desarrollo y su protección, ¿ya? Y este plan instala las primeras bases para hacerlo, ¿no? Y luego se tiene que transformar en políticas y obviamente en programas e instituciones, ¿ya? Así que por el lado de las políticas públicas tienen esos dos materiales, y por el lado de los derechos humanos en contexto de violencia política y social, está el link al informe Vales, el informe de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura. Ustedes también pueden encontrar el informe RETIC, ¿ya? Que es el informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, ¿ya? Ambos informes de alguna manera avalan y reconocen que el Estado chileno asesinó a personas, desapareció personas, torturó, ¿ya? Y cuenta un poco
qué fue pasando, hay un reconocimiento oficial de esa historia y las medidas de reparación que compromete el Estado. Y también un vínculo a la red latinoamericana de sitios de memoria, donde van a encontrar varios sitios de Chile, desde el Museo de la Memoria, el Memorial Paine, el Museo Salvador Allende, Villa Grimaldi, entre otros, ¿no? Y sitios de memoria de Uruguay, Perú, Argentina, etcétera, que tienen un trabajo en conjunto, articulado, y ustedes pueden ahí conocer más de esta temática. Sobre derechos humanos, también existen informes periódicos que emanan desde varias instituciones, Amnistía Internacional, la Universidad Diego Portales, que tiene un informe nacional de derechos humanos, Human Rights Watch también. Así que ustedes también pueden indagar por ahí si les interesan estos temas que obviamente hoy en día nos tienen bien interesados e interpelados por todo lo que estamos viviendo. Entonces, eso es por ahora, y ustedes si les interesan, siguen investigando.